Hola, para terminar todo lo que es el tema de la electrostática, recordar que estamos en la unidad 1, correspondiente a fuerzas eléctricas y carga eléctrica. Y el primer concepto que nosotros tratamos de discernir fue el concepto de electrostática. La electrostática, recordar que es esta rama de la física que se dedica al estudio, comprensión, análisis, descripción, explicación de los fenómenos de la electricidad propios de cargas eléctricas en reposo. ¿Ya? Recordando que la carga eléctrica viene a ser esta propiedad intrínseca de la materia, es decir, la materia viene con esta propiedad, nace con esta propiedad y bajo ciertas situaciones, bajo la electrización propiamente tal, genera esta carga positiva o negativa. ¿Ya? Vimos varios conceptos, hoy día los vamos a recordar y vamos a terminar con una nueva magnitud y la última, que es ya de verdad este trampolín de la electrostática a la electrodinámica, que es la diferencia de potencial. Entonces recordar, había leyes de la electrostática, puntualmente tres nociones importantes. Primero es el concepto de carga neta. Siempre en un sistema, la carga neta de un sistema puntual que está aislado eléctricamente va a ser la suma aritmética de las cargas. Por ejemplo, y esto va en la guía 1 del ramo, si yo tengo dos cargas, una de menos 4,5 coulomb y la otra de 12,42 coulomb, la carga neta de este sistema va a ser la suma. Es decir, tal como sumamos números enteros, vamos al menos 4,5 sumarle 12,42. En este caso me va a dar 7,92, es decir, este sistema está cargado positivamente, aun cuando dentro de sí tenga algo negativo. ¿Ya? Puntualmente los cuerpos que están neutros no es que no tengan carga. Lo que pasa es que la carga positiva y la carga negativa están en igual cantidad. Y de hecho por eso los átomos están neutros. Y cuando no están neutros, cuando hay más carga positiva o negativa, estamos hablando de iones. El catión va a ser este electrón que contenga menos electrones que protones, por lo tanto va a ser positivo. Y el anión, de forma contraria, va a tener más electrones que protones, por lo tanto va a estar cargado negativamente. La primera ley de la electrostática habla de esta repulsión, de esta interacción entre dos cargas. Cuando yo tengo dos cargas, un dipolo, cargas eléctricas en reposo, cuando tienen el mismo signo se van a repeler, se rechazan. Mientras que cuando tienen distintos signos se van a atraer. La segunda ley de la electrostática plantea que esta interacción de cargas se debe a una magnitud que es una fuerza eléctrica, y Coulomb, Charles Coulomb, plasma una formulita, que fue la primera fórmula que nosotros ocupamos, que es la ley de Coulomb, en donde la fuerza va a ser proporcional al producto de las cargas de los dos cuerpos del dipolo, y esto va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellas, es decir, vamos a generar esta formulita. La fuerza que siempre medimos en Newton va a ser la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por el valor de las cargas en Coulomb, y esto lo vamos a dividir por la distancia al cuadrado. ¿Ya? Esta fuerza eléctrica, tal como recién la estábamos viendo, la podemos ejemplificar acá. Tengo un dipolo, siempre la fuerza se plantea entre dos cuerpos, entre dos cargas en este caso, que lo vamos a llamar dipolo. Estas dos cargas, Q1 y Q2, son de 3 por 10 a la menos 6 y de menos 8 por 10 a la menos 6 Coulomb respectivamente, y están separadas a 2 metros de distancia. ¿Qué me dice la ley de Coulomb? Como tienen distinta carga, se van a atraer, va a haber una fuerza de atracción entre ellas, y esta fuerza, esta interacción, la voy a poder medir de esta forma. Tengo carga 1, carga 2, la distancia entre las cargas y el resto es modelo matemático. Mi formulita que plantea que la constante por las cargas dividido la distancia al cuadrado me va a dar la fuerza. Si yo reemplazo por estos valores y el resto en la pega de la calculadora, voy a obtener que la fuerza con que interactúan estas cargas es de menos 0,054 newton. Es decir, de partida ese signo negativo plantea el hecho de que al ser de distintas cargas, de distintos signos, va a ser atractiva la fuerza, ¿ya? Entonces, el primer concepto que vimos en algún momento fue fuerza eléctrica, fuerza electrostática o bien fuerza de Coulomb. Segundo concepto que vimos el concepto de campo eléctrico. Y el campo eléctrico, fíjense bien, la fuerza me habla de esta interacción entre cargas. El campo eléctrico me habla de la zona del espacio en donde pudiese existir interacción eléctrica. Ya estoy hablando de una carga puntual, en donde el alrededor de esta carga es una zona en donde si yo acerco otra carga va a generar algún tipo de interacción, se va a generar esta fuerza, ¿ya? Dentro de este campo vamos a decir que cuando yo tengo
una carga negativa en el espacio, las líneas de campo, es decir, las líneas que me dan cuenta de la existencia de este campo, van a apuntar hacia adentro. Y en el caso contrario, cuando la carga es positiva, van a apuntar hacia afuera. ¿Cómo voy a medir el campo eléctrico? Lo voy a medir con esta formulita. Similar a la fuerza eléctrica, se emplea de la misma forma, pero un poquito más sencilla. El campo eléctrico va a ser la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado, por la carga en Coulomb, la carga que está dispuesta en el espacio, y a la cual quiero analizar para ver cómo es su campo eléctrico, dividido la distancia al cuadrado, distancia a la cual yo quiero medir el campo eléctrico, ¿ya? En este caso, el campo eléctrico me da newton sobre Coulomb y solamente depende de una carga. Después de ver el campo eléctrico vimos el potencial eléctrico, y el potencial eléctrico habla de este posible trabajo de realizar de un campo eléctrico sobre una carga para desplazarla cierta distancia, ¿cierto? Anteriormente vimos de que esto viene de un trabajo desde la mecánica clásica que me plasma el concepto de trabajo hasta llegar a esta formulita. Entonces, el potencial eléctrico me da cuenta del trabajo necesario que debe generar un campo eléctrico para generar un desplazamiento. Eso es el potencial eléctrico. ¿Y cómo lo calculo? Fíjense bien. El potencial eléctrico, esta U, va a ser igual a mi constante de Coulomb por la multiplicación entre las dos cargas, la carga que está generando el campo y la carga de prueba, la que se acerca al campo, dividido la distancia, no al cuadrado, solamente la distancia entre ellos. ¿Ya? Este potencial eléctrico me va a quedar en unidades de medida de energía, es decir, en Joule, y como lo acabo de decir, me está planteando la energía necesaria para que efectivamente yo logre generar algún tipo de movimiento en la carga. Todavía estoy hablando de la posibilidad de moverse. La carga aún no se mueve, todavía estamos en electrostática. Pero esta potencial cambia entre dos valores. Por ejemplo, si ustedes han notado, en la pila tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. El enchufe que nosotros ocupamos acá en Chile también tiene dos patitas y uno al medio, que después vamos a ver por qué tiene el de al medio. Tiene dos patitas. ¿Y por qué? Porque yo en esas dos patitas, en estos dos polos de la pila, genero potencial eléctrico. Pero aún peor, genero una diferencia de potencial. La energía que hay en un polo de la pila es distinta a la del otro polo. ¿Por qué? Porque esta diferencia potencial, esta diferencia energética, genera un campo eléctrico que logra mover una carga. Ahora ya estamos empezando a hablar de que la carga se empieza a mover. Nos estamos alejando de la electrostática y nos estamos yendo hacia la electrodinámica. Es decir, cuando yo genero en dos puntos, por ejemplo acá en este esquema de batería, en dos puntos, positivo y negativo, potencial eléctrico pero de distinto valor, yo lo que estoy generando es una diferencia de potencial. ¿Qué logro con esa diferencia de potencial? Logro que la carga eléctrica se mueva. Y la carga eléctrica, tal como en el campo eléctrico que vimos que las líneas salen de la positiva y llegan a la negativa, las cargas eléctricas se van a mover desde el polo positivo hasta el negativo. Es decir, va a hacer toda esta trayectoria, va a pasar por las ampolletitas y va a volver al polo negativo. Ese movimiento se debe a que existe una diferencia energética, es decir, a una diferencia de potencial. Es lo que conocemos y es lo que podemos ver incluso en los cargadores de teléfono con una B mayúscula, o sea, con una B mayúscula, una V mayúscula, y es el voltaje, también llamado caída de tensión, también llamado diferencia potencial, y lamentablemente a veces se cae en el error de incluso decirle potencial. No, esta es la diferencia potencial o voltaje. Y el voltaje se mide como el campo eléctrico por la distancia, si se dan cuenta, por la distancia entre la carga y entre la carga y a donde yo quiero girar el movimiento. Es decir, si yo planteo que el campo eléctrico es la constante de Coulomb por la carga por la distancia al cuadrado, voy a ver que se me van a ir, este cuadrado se me va a ir con una R, con una distancia, por lo tanto me queda que el voltaje capaz de generar el campo eléctrico de una carga va a ser la constante de Coulomb por la carga dividido la distancia. Esto queda en unidades de Joule sobre Coulomb, ¿ya? ¿Y esto qué es lo que genera? Genera que esta nueva unidad de medida, Joule sobre Coulomb, se le denomine voltios. Es el voltaje que nosotros conocemos y que nosotros vemos a veces en nuestras casas, en algunos artefactos eléctricos. Importante, el voltaje, la diferencia de potencial depende de cada país. Tal como en este mapa aparece acá, puntualmente en Chile, la caída de tensión o el voltaje es de 220 voltios.
¿ya? Mientras que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, etcétera, es de 120, incluso en México es de 127 voltios. Esta diferencia se debe a la necesidad energética de cada localidad. Puntualmente acá Chile necesita 220 voltios con la finalidad de que todos los artefactos eléctricos que nosotros tenemos en la actualidad funcionan con 220 voltios, que la mayoría son traídos desde China. Por lo tanto, funcionan a partir de la misma diferencia potencial, ¿ya? Veamos un ejemplo. Dice, ¿qué diferencia de potencial? Fíjense bien la sutileza de la pregunta. Ya no estamos hablando del potencial, estamos hablando de la diferencia de potencial. ¿Qué diferencia de potencial genera un campo eléctrico, obviamente, de 450 Newton sobre Coulomb sobre una carga que requiere movilizarse 2 centímetros? Ahora estamos hablando de que esta carga se mueve un poquito. Y obviamente que hay un campo eléctrico y este campo eléctrico es el que genera este movimiento. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo el campo eléctrico, 450 Newton sobre Coulomb, y tengo la distancia, ¿ya? La distancia está en centímetros, para transformar a metros dividido por 100, me queda 0,02 metros. Entonces, el voltaje, la primera ecuación que nosotros vimos, decía que el voltaje es el campo por la distancia. Ya, pues, hagamos eso. El campo, 450 Newton sobre Coulomb, la distancia 0,02 metros. Ahí está, voltaje. Fíjense bien, acá me queda esta unidad de medida, que es Newton por metro sobre Coulomb. El Newton por metro es Joule. Me queda Joule sobre Coulomb. Y tal como recién les adelanté, esta unidad de medida nueva, Joule sobre Coulomb, es decir, unidad de energía dividida unidad de carga, le vamos a llamar voltios, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Dice, ¿qué diferencia potencial genera una carga de 4 milicoulomb para desplazarse 3 milímetros? 3 milímetros. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo la carga, tengo la distancia. Me voy a la tercera ecuación que vimos. Tengo que el voltaje, la caída de tensión, diferencia potencial, como lo quieran llamar, pero no potencial porque no es lo mismo, es la constante Coulomb por la carga dividido la distancia. Los milicoulomb, para transformarlo a Coulomb, divido por 1000, por eso el prefijo mili. Eso me queda 0,004 Coulomb. Los 3 milímetros, lo mismo, divido por 1000, me quedan 0,003 metros. ¿Ya? El resto es pega de la calculadora, la constante Coulomb la voy a multiplicar por 0,004 Coulomb y eso lo voy a dividir por la distancia, que es 0,003 metros. Finalmente me queda un voltaje súper grande. Fíjense bien, si nosotros tenemos un voltaje en nuestro domicilio de 220, acá estamos hablando de 1,2 por 10 a la 10 voltios. Es bastante, estamos hablando de 12.000 millones de voltios. Entonces, importante para cerrar esta mini cápsula, la diferencia de potencial viene a ser el equivalente mecánico al empuje necesario para que un cuerpo se mueva. Si yo quiero mover un cuerpo mecánicamente, es decir, yo como persona, como un cuerpo, sin hablar de carga eléctrica, ese empuje para que algo empiece a moverse va a ser la diferencia potencial, ¿ya? Formalmente corresponde a la diferencia de energía necesaria para que la carga se ponga en movimiento y se mantenga en este movimiento. Por eso que llega un momento en el cual algo que funciona con pilas deja de funcionar, porque la energía, la diferencia energética que generaba estos dos polos de la pila ya no es tanta, por lo tanto empieza a andar un poco más lento, a brillar menos, etc. Y particularmente acá en Chile, la diferencia potencial, el voltaje que llega a nuestros domicilios es de 220 voltios, pero no en todo el mundo es así, ¿ya?